Buenas tardes a todos y todas. Eh, Vamos a continuar desarrollando nuestra actividad de la asignatura. A ver, algunas cosas para comentarles mientras van ingresando los demás miembros de la materia. La semana pasada hemos tenido una reunión de coordinación con el director de la carrera donde se han establecido que la fecha máxima para entrega de calificaciones del semestre es la segunda semana de agosto. Quiere decir que prácticamente junio y julio debemos acabar el semestre. Y creo que nosotros estamos en un buen nivel de avance. Y bueno, a partir de ahora, yo quisiera entrar en una etapa de motivar a ustedes para que comiencen a primero trabajar en sus dos cultivares que se les ha sido asignado y de ahí usar todo lo que es nuestra asignatura, toda nuestra capacidad que tiene nuestra carrera, que trabajen principalmente en lo que es la seguridad alimentaria, contemplando el consumidor final. Y de ahí quisiera que todos comiencen a trabajar ahora desde lo que es nuestra asignatura y el rol de la universidad, de nuestra carrera principalmente. Vamos a trabajar hoy en dos etapas. La primera que habíamos dicho, la de definir y establecer el estado de situación de la seguridad alimentaria y todos los componentes de la seguridad alimentaria que se producen en el altiplano y valles van a ser contempladas. Y bueno, desde ahí vamos a establecer la importancia que tiene nuestra asignatura con la seguridad alimentaria. Hace varias horas atrás les he enviado un video que necesito que ustedes puedan ver ese video y desde ahí necesito que en menos de 300 palabras puedan hacerme un comentario, ¿ya? Obviamente este comentario va a ser a mano y lo que necesito es o una fotito o un PDF de lo que corresponde, lo que ustedes consideran. Se refiere a los lineamientos del agronegocio en Bolivia post pandemia del COVID. Es de las muchas presentaciones que he podido ver en todo este tiempo, la más importante, la que establece un análisis bien profundo y que habla de lo que es las cadenas agroalimentarias mirando al consumidor final. Por eso es que desde ahí me parece fundamental. A ver, parte de ella. Ya se ve todo. Ahora sí se ve pantalla completa, exactamente, Fernando. Tenés la plataforma a tu disposición. Bueno, darle la bienvenida a las personas profesionales que están aquí, a los agrónomos interesados. Estamos todos en el mismo rubro. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, mucho de tecnología en 2 meses, ha sido algo intensivo. Nos ha enseñado que podemos estar en un ambiente de pensamiento, ser creativos y pensar en el futuro. Entonces, justamente lo que estamos presentando ahora en los lineamientos nos muestra algo de la situación actual de los agronegocios, nos habla un poco de la oferta, demanda, la producción agrícola, comercialización, y vamos a mostrar ahí los resultados del estudio que ha hecho a nivel de agroquímicos, ¿no? El estudio que ha hecho el Ministerio de Agricultura
cosechas principales las aceiteras, ¿no? El sector avícola corporativo en la parte de producción de reproductores, ¿no? De pollitos, tienen pollos de 3 meses y el nuevo intermediario ha ido subiendo sus precios, ¿no? De igual forma, las empresas de comercio agroquímicos, a través de Aprisa, a través de Apia, nos comenta un poquito que las empresas siguen dando crédito de manera selectiva, pero más que todas sus principales clientes, ¿no? Y han reducido sus importaciones. Yo trabajo en FMC y el año pasado trajimos 25 contenedores para el verano y este año 3. Así que ha habido una reducción de más o menos 80%, ¿no? Igual acá, en la parte de la oferta, que el mercado es el cruce de la oferta y la demanda, nos muestra que la ganadería de carne mantiene a sus animales con mayores niveles de pasto, que utilizar granos y cereales para su consumo de alimentos balanceado, puesto que se ha reducido y este consumo se está reduciendo lentamente. Ya no está realizando tanto inseminación, ¿no? Ha sido difícil mover a la gente para que insemine a su ganado y que siga creciendo en la misma proporción que venía antes. Entonces mucha gente está empezando a tratar de tangibilizar sus activos, ¿no? De igual forma, las lecherías corporativas, empresariales, que son medianas y grandes, han reducido sus niveles de producción, falta de consumo de leche y derivados, y las industrias están comprando menos materia prima de igual manera, ¿no? Las lecherías pequeñas están haciendo queso con sus excedentes, tratando de comercializar entre familiares, amigos, ofreciendo en los barrios y visitando a las urbanizaciones de la ciudad sus propios vehículos a modo de tratar de que esa leche se vuelva dinero, ¿no? De capitalizar su negocio. Si hablamos un poquito de la demanda, están ahí más o menos 50% de los productores e intermediarios de hortalizas que han perdido su mercado, que eran los restaurantes, especialmente de clase media y alta, no tanto las pensiones. Entonces, hay más de 4.300 restaurantes de clase media y media alta que cobran de 30 a 35 bolivianos para arriba los platos de almuerzo y las cenas de 40 a 50 bolivianos para arriba. Mientras que el mercado de pensiones está abajo de ese límite. Entonces, una pensión no tiene tan buen servicio, no es tan aseada, el ambiente no es tan cómodo, no necesariamente hay aire acondicionado, a veces ventiladores y eso. Pero las pensiones y los pequeños restaurantes que estaban en el centro, especialmente del Anillo para el centro, que servían almuerzo a los bancos, que tienen horario continuo, han desaparecido. Había más o menos 107 restaurantes, entre restaurante y pensiones, que han desaparecido prácticamente en esa zona. Entonces, ¿qué han hecho? Han trasladado parte de su sistema de producción, ¿no? Ollas, cocinas. Entonces, el primer trabajo consiste en que tienen que ver, hemos visto unos 3 minutitos del video, más o menos es de 1 hora, pero necesito que vean, pero vean no como una obligación, vean en que ustedes ya están prácticamente a media carrera, ya tienen que comenzar a realizar intervenciones y comentarios que sean en beneficio del sector, en este caso de la seguridad alimentaria, y que ustedes también crezcan, comiencen ya a emplear términos profesionales. Reitero, ya están en la mitad de la carrera y necesitamos que ustedes ya le pongan valor a lo que van a ejercer dentro de un corto tiempo. Primer trabajo,
tienen que ver todo el video completo, tienen que hacer un análisis y a mano, en menos de 300 palabras, háganme un comentario. Es muy importante porque el video completo contempla todo lo que es las cadenas agroalimentarias. Segundo trabajo. Bueno, los trabajos tienen 7 días, ¿ya? O sea, hoy día es 1 de junio, el 8 de junio tienen que hacerme llegar hasta el 8 de junio. Pueden hacerlo antes. Segundo trabajo. Este documento que ustedes pueden ver está en PDF, les voy a enviar recién, se denomina cadenas agroalimentarias y es un trabajo que establece un estudio específico de la papa a través del Instituto Nacional de Innovación del Paraguay. Nos interesa este documento porque va a ser la base de trabajo de cada uno de sus cultivares. En este sentido, más o menos tienen que establecer su análisis de los dos cultivares, uno de altiplano y uno de valle. Entonces, no vamos a explicar, solamente les voy a adjuntar, pero ustedes tienen que leer de manera completa y de igual manera tienen que hacerme llegar un comentario si se quiere, en un flujograma o en una síntesis que verifique que ustedes han leído el documento. Me interesa que mientras más elementos tengan, mayor criterio van a tener en la elaboración de su trabajo final. Entonces, consiste en las plataformas de concertación y proyectos compartidos, los métodos de trabajo, bueno, y es un documentito muy completo de una iniciativa de innovación, ayuda de COSUDE a través del INEAP de Paraguay, y el cultivar escenario de trabajo es la papa. Entonces, para nosotros la papa es uno de los alimentos más consumidos. Dos trabajos que han sido encargados hoy. Fecha máxima de entregas el siguiente lunes 8. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la segunda parte de lo que ya habíamos visto, que es las cadenas agroalimentarias. Para nosotros es fundamental entender ahora en este capítulo todos los actores que tienen que ver en la cadena agroalimentaria. Y se trata de que nosotros, como ingenieros en producción, tenemos que establecer el manejo de toda la plataforma. ¿Quiénes conforman la plataforma en temas de cadenas agroalimentarias? Conforman todos los que intervienen. Ahí está el consumidor final, está el intermediario, el que transforma un producto, el que comercializa, el que cosecha, el que siembra. Entonces, nosotros tenemos que establecer quiénes son los actores que participan en toda la cadena agroalimentaria para que el producto llegue al consumidor final. No se olviden, hace momentos han debido seguramente ustedes ya almorzar, y lo que han almorzado ha tenido que venir desde algún punto. Y es por eso la importancia de conocer a todos los actores y entender cuál es el rol de cada actor. Por eso es importante en cadena agroalimentaria, por ejemplo, no sé a quién le tocó, por ejemplo, el tomate. Va a tener que ver que si, por ejemplo, el consumidor final consume ketchup y el ketchup ya es procesado.
y va a tener que retroceder en la cadena a otro actor, que es la comercialización. ¿Dónde lo ha comprado? En un supermercado, en su tienda de barrio, en una feria. Entonces, a ese actor hay que identificarlo y hay que establecer cuáles son sus roles. Después, ese producto ketchup ha sido transformado, ha sido envasado, ha sido procesado. ¿Dónde? Entonces hay que ese actor, a ese emprendedor que, por ejemplo, ha transformado, necesitamos saber qué costos de producción, qué recurrencia necesita de tomate, cuántas veces al año, cómo está la dinámica de precios. Él recoge, nosotros le llevamos, entonces hay que entender bien el rol del transformador. De igual manera, este producto, la materia prima, tiene que ser desarrollada en la agricultura primaria. Entonces, en campo. ¿Dónde es el campo? Nosotros, como vamos a establecer el manejo de la plataforma, necesitamos entender que no solamente un productor nos va a suministrar materia prima. Vamos a tener que seguramente tener 3, 4, 5 puntos de acopio. Uno será Zapaqui, otro será Las Carreras, otro será en Achocalla, otro será de Carpa, en Viacha. Entonces necesitamos entender también a ese actor, el actor de producción primaria. Y detrás del actor de producción primaria necesita insumos, necesita tecnificación, mecanización, necesita acompañamiento, de repente necesita hasta crédito. Y ahí es donde nosotros intervenimos. ¿Se entiende? El objetivo hoy es que entendamos todos los actores de la plataforma para conformar las cadenas agroalimentarias. Entonces, ese es el objetivo de este tema y vamos a establecer algunas lecturas que son básicas para entender la temática. Las cadenas agroalimentarias se considera cadena agroalimentaria a la articulación de los diferentes actores que participan en los flujos y movimientos de bienes y servicios. En este caso, los bienes se trata de activos, ¿no? Los activos, tractores en campo, insumos, si se necesita diésel, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, el mismo terreno, si no es nuestro, tenemos que alquilar. En ese sentido, se mueven estos bienes, pero también se mueven servicios. ¿Qué son servicios? La mano de obra, ¿no? La transformación, la comercialización, etcétera, son servicios. Entonces, en una cadena se mueve muchas cosas. Desde el abastecimiento de insumos, o sea, desde la producción primaria, pasando por la producción, o sea, una vez que nosotros establecemos ya la producción, cosechamos, hasta el consumo. Entonces, este sería el final de la cadena y sería el consumidor final, nuestras casas. Esta toma en cuenta la transformación y distribución del producto, proporcionando una serie de servicios de apoyo en cada paso del proceso. Entonces, una cadena agroalimentaria es todo el proceso, desde nuestro consumo, retrocediendo, hasta la producción en campo, hasta la planificación de la producción en campo. Es importante mencionar que las cadenas agroalimentarias han existido siempre con equidades e inequidades de acuerdo a la realidad en la que se encuentran en el proceso productivo. Mencionarles que, por ejemplo, con este problema de la pandemia, algunas comunidades de Cochabamba, por ejemplo, una comunidad que se llama Tripartita Japocasa, ha retomado el trueque. El trueque es ancestral, es una parte. Entonces, justamente, como no está ingresando alimentos y no debería entrar alimentos del exterior, ni menos por contrabando,
se está estableciendo este tipo de dinámicas, donde incluso las cadenas contemplaban el trueque. Por eso es que necesitamos mirar, pero eso es una pequeña parte de este que consumimos hasta que se produce en campo. Por ello, surge la propuesta metodológica a partir de esta realidad, con el fin de mejorar el relacionamiento de los agricultores con los demás eslabones de la cadena agroalimentaria. Cuando se propone apoyar a iniciativas agroproductivas, se utiliza el enfoque de cadena, tratando, aunque con dificultad, de establecer algunos acuerdos entre los actores, ya que este proceso significa beneficios para unos y cambios negativos en su fuerte de acumulación para otros. O sea, en general, de una cadena, por ejemplo, una cadena de la cebolla, la cadena desde el consumidor final, bueno, se benefician porque el precio justo nos establece el precio que tenemos que pagar, que sea justo para el productor y justo para el consumidor. Hay un beneficio. El intermediario, que entre 10 y 50% genera su ganancia solamente transportando desde la finca, desde el campo, hasta nuestras casas o cerca a nuestras casas. Ese es el intermediario. Gana solamente por traer, ser el puente desde el productor hacia el consumidor. Y el productor, que mínimamente tiene que ganar, hemos dicho, 20%, y bueno, su ganancia se da hasta también 50% dependiendo de su productividad. Buena productividad, buena ganancia. Mala productividad, mala ganancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el productor de papa, si tiene rendimientos de 10 toneladas por hectárea, buena productividad y buena ganancia para él. Pero si tiene rendimientos, si ha habido sequías, alguna afectación del clima, alguna plaga, sus rendimientos bajan a 5 toneladas por hectárea, baja productividad, baja ganancia. Entonces, esto tiene una relación directa en lo que es toda la cadena. Este es el esquema. Ustedes pueden ver aquí el consumo. Nosotros estamos aquí, reitero, hace pocos minutos han dejado ustedes de almorzar y han consumido. De ahí que eso, en el eslabón anterior, ha tenido que ver la comercialización. Y la comercialización se ha establecido a través de un intermediario o de una empresa, donde el trueque, les manifestaba, ha sido en una comunidad originaria, pero en nuestro caso es por dinero. Entonces, necesariamente esta etapa de comercialización. La etapa anterior o el eslabón anterior es la transformación. Habíamos hablado del ketchup. El ketchup tiene que transformarse. O el aceite se tiene que transformar. Entonces, este eslabón es fundamental, donde en la transformación tiene que existir tecnificación, tiene que establecerse industria a diferentes niveles. Si es aceite, por ejemplo, es una industria grande. Si es duraznos al jugo, puede ser una industria pequeña. El siguiente eslabón es la producción, y esto es campo. Cuando nosotros establecemos el cuidado y la cosecha. ¿De qué? De nuestros productos. Tiene que ver con variedades, tenemos que hacer selección de tamaños que le vamos a categorizar para que le pongamos un precio. De ahí que ese es el eslabón. Pero no es suficiente ahí. Retrocede hasta la finca, hasta el campo. El campo que no está produciendo todavía. Porque tenemos que planificar y decir qué superficie necesitamos emplear, qué insumos vamos a necesitar, qué abonos vamos a necesitar, qué semilla vamos a utilizar, si vamos a usar yunta o vamos a hacer tractor, si vamos a hacer riego o no. Todo eso se tiene que planificar antes de sembrar. Entonces, fíjense que desde el consumo, desde el consumidor final, retrocedemos hasta la finca. Es por eso que es importante que esa es la cadena agroalimentaria que tenemos que cuidar y tenemos que reconocer.
Entonces, nosotros a partir de hoy, y ustedes van a tener que hacer este trabajo ya por cada uno de sus cultivares, tenemos que trabajar en plataformas de concertación. Tienen que ustedes en esa, ¿qué es una plataforma? Plataforma es un escenario, una planilla, una plancha, donde vamos a contemplar a cada uno de los actores. En este caso, el actor inicial para nosotros es el consumidor final. El otro actor es el transformador. El otro actor es el comercializador. El otro actor es el productor. El otro actor es el que le da insumos químicos, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes orgánicos, etcétera, inorgánicos, al productor. Y al final, incluso nosotros tenemos que arrendar un terreno para producir. Entonces, fíjense que todos los actores que intervienen en toda la cadena tiene que estar visibilizada en su plataforma. Entonces, cada uno que tiene 2 cultivares va a tener que trabajar en 2 plataformas. Y de ahí va a tener que establecer su... Entonces, ¿qué es una plataforma? Las plataformas de concertación buscan consensuar procesos de intervención en cadenas agroproductivas con instituciones y organizaciones vinculadas de forma directa o indirecta con un rubro productivo. Organizaciones de productores, proveedores de insumos, semillas y servicios, consumidores e intermediarios y finales, o sea, en este caso la agroindustria, los restaurantes, las familias consumidoras e intermediarios, instituciones públicas, privadas, universidades y gobiernos locales. Quiere decir que es todos los actores que intervienen. Nuestra carrera como ingeniería en producción trabaja en todo lo que es la cadena agroalimentaria. No es como agronomía que solamente mira la producción en campo. Es por eso que nuestras alianzas incluso debe estar con, por ejemplo, asociaciones de chefs, los restaurantes. Los chefs necesitan insumos para hacer los diferentes tipos y variedades de platos. Entonces, para nosotros, como ingeniería en producción, es un aliado importante los chefs, porque ellos van a hacer uso y van a disponer alimentos adecuados de alta calidad nutricional, etcétera. Entonces, uno de los que van a ser parte de nuestra plataforma va a ser los chefs, los consumidores, los productores, comercializadores, productores, etcétera, insumos. Entonces, desde ahí necesito que ustedes ya comiencen a soñar quiénes van a ser parte de su plataforma. Necesitamos mirar estos 5 momentos. Cada colorcito de estos pilares son momentos. El momento 5 habla de las capacidades de gestión. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar en todo lo que es comercialización primero y capacidades de hacer llegar el alimento a todo el escenario donde planifiquemos. Puede ser internacional o puede ser nacional o puede ser local. El momento 4 es el desarrollo del negocio, es cuando nosotros ya lo comenzamos a ejecutar y ahí es donde establecemos nuestro nivel de ganancia. El momento anterior es el 3, mercado y proyecto compartido. Necesitamos saber precios en mercado, saber dónde vamos a comercializar, dónde conviene comercializar, porque es otra cosa, porque en un mercado, por ejemplo, me hablo de 4 cañadas en Santa Cruz para llevar quinoa, está al mejor precio, casi el doble de quinoa. Entonces, esa es la inteligencia de mercados. Y necesitamos vincular. El momento anterior es plataforma de concertación. Aquí es donde tengo que jugar con todos mis actores y tengo que decir dónde puedo incidir, dónde puedo mejorar, dónde puedo incluso obviar, puedo actores eliminar. Por ejemplo, si yo voy a llevar directamente al consumidor, directamente eliminamos al
intermediario. Es una manera. Y el momento 1 es lo fundamental, la identificación y motivación de los actores. Una vez reconociendo qué actores tenemos en nuestra cadena agroalimentaria, necesitamos, por ejemplo, motivar. ¿Cuál es la principal motivación? La ganancia. Al intermediario, ¿cómo se le motiva? Al chef, al que va a usar nuestros insumos y lo va a disponer en platos en restaurantes. Tenemos que motivarle. Al transformador tenemos que motivar. A nuestro productor. Si no hay materia prima, no hay cadena agroalimentaria. Entonces, por eso es que necesitamos principalmente identificar y motivar a todos los actores. Y este análisis, esta presentación tiene alrededor de 39 slides, ¿ya? Pero lo vamos a ir dejando. Pero necesito con esto cerrar la primera parte. El consumo ha sido uno de los temas que nosotros hemos tocado la tercera semana de clases. El consumo, ¿cuánto consumimos por habitante? Esto, fíjense, ya está actualizado para el 2020. Entonces ya podemos decir que este es el consumo más actual. Y no solamente ahora contempla, por ejemplo, el tema de huevos, de tubérculos, de leche, de carne de pollo, arroz, etcétera, sino que involucra a otras medidas, como por ejemplo la pimienta, la harina, etcétera, y otros, la cebada, la haba, la yuca. Mayor detalle. Si es que su producto ya está aquí, ya puede usted trabajar con su escenario 2020. Por eso es que es importante mirar los productos, obviamente, de los que están en la canasta visibilizada. Para finalizar esta primera parte, necesito que ustedes visibilicen la importancia de su cultivar. Lo que se produce en los llanos de Santa Cruz principalmente es para exportación. Lo que se produce en el altiplano y en los valles principalmente es la base de la canasta familiar. Entonces, por ejemplo, si los de Santa Cruz producen soya, nuestro consumo no es ni medio kilo al año de soya de manera directa. Así que no está en la canasta. Pero lo que se produce en valle y altiplano sí está en la canasta. Ejemplo, la papa, las hortalizas, ¿no? Son fundamentales. El maíz que está en nuestra canasta familiar es el choclo. No es el maíz que está en este momento queriéndose trabajar en tema de transgénico, que eso es otra cosa para el maíz duro. No es el maíz choclo. Y así, necesitamos que cada uno comience y luego internamente de su producto. Si no puede conseguir el consumo per cápita, me pone en contacto internamente y vamos a ir avanzando. Hasta aquí yo quiero encontrar un primer momento. Vamos a hacer una pausa, les voy a volver a enviar la invitación para que en unos 5 minutos o 10 minutos nos volvamos a conectar. Necesito ahora escuchar a ustedes, necesito saber su percepción y de ahí vamos a concluir esta actividad. Y reitero, como resumen, hay 2 trabajos asignados el día de hoy. Un video que tienen que hacer el resumen en 300 palabras y otro es el documento en PDF para que ustedes puedan trabajar en igual, un resumen. Concluidas estas 2 sesiones del día de hoy, van a ser subidas estas grabaciones a plataforma para que lo vea el director. Por eso es que van a poder, si quieren, repasar este trabajo. Por favor, nos volvemos a conectar en 10 minutos.